Buenas tardes, Dios le bendiga. Ya decimos buenas tardes porque gracias a Dios el tiempo hace que sea de día todavía. Bueno, vamos a estar empezando este culto para la gloria de Dios. Espero que todos estén bien. Vamos hoy a tener una palabra muy linda. Sinceramente, una palabra que sería bueno que cada pasaje bíblico que vamos a estar escuchando y usted leyendo ahí en su Biblia son muy conocidos, pero yo quisiera que le preste atención. A veces nosotros hacemos oraciones muy rápidas y no entendemos lo que decimos, o a veces leemos y no entendemos lo que leemos. Yo quisiera hoy que usted esté prestando atención a lo que yo le voy a leer y pueda estar pensando en eso. Pero primero vamos a estar orando, ¿sí? Dándole la gloria a Dios y gracias por estar pudiendo compartir la palabra. Señor, te damos gracias en este domingo, Señor, en este día que hemos separado para ti, Señor, para poder instruirnos en la palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que estemos atentos a tu voz, para que podamos atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Que no sea una palabra más que esté rondando y escuchando en forma normal, sino que realmente sea algo específico que venga a nuestra vida, para que nuestra vida sea edificada en las Escrituras. Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, a cada persona, a cada hermano, amigo que está escuchando y que está viendo este video. Entre en sus casas, llega a sus corazones, a su alma, y tu Espíritu Santo que llegues al espíritu de ellos, a nuestro espíritu, para poder vivir una vida conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo lo bendigo en tu nombre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de hoy, una palabra muy significativa, muy especial, y empecemos a pensar en esta palabra, como le dije recién, y no solamente escucharla. La palabra es consagración. El sábado pasado estábamos trabajando en la iglesia y estaba charlando y trabajando, me acuerdo, pintando un zócalo del lugar nuevo que estamos haciendo ahí en el hall de entrada, y hablando con un hermano de la iglesia, le hablaba yo de la consagración a Dios. Muchos vivimos predicando, enseñando, leyendo, pero no todos viven o vivimos consagrados nuestras vidas a Dios. Nos pareciera que sí, pero vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento qué es consagrado. Mire, significa ofrecer a Dios una persona o una cosa. Y vamos a encontrar esto, ¿no? Personas que han dejado de vivir para sí, de los placeres del mundo, de las riquezas, de los lujos, para dedicarse a vivir para el Evangelio de Jesucristo, para vivir para el Señor, para Cristo. Han dejado de lado su vida para entregarla al Señor. Y vamos a ver ahí en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 al 28. Yo le voy a leer. Yo solamente quiero que usted entienda y escuche la palabra. Es el nacimiento y la dedicación de Samuel. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Había una promesa que había hecho el Señor a Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que quiere decir escuchado por Dios, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sepa y sea presentado delante de Jehová y se queda allá para siempre. Escuche bien y entienda.
Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que los destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí y lo ofrendó a Jehová. Impresionante, ¿no? Usted póngase en el lugar de Ana, una persona que fue afligida por no haber tenido un hijo. Y hicieron un pacto con el Señor. Dijo que dedicaría, ella podía ser mamá, le dedicaría este hijo al Señor. Y no se lo dejó temporalmente, no subió y lo dejó temporalmente, sino que lo ofrecía para siempre al Señor. Y Samuel fue una persona dedicada, consagrada a las cosas de Dios. Usted conoce un poco la vida de Samuel, aquellos que leen las Escrituras. Nosotros, escúcheme, como padres, como abuelos, tenemos casi la obligación de dedicar nuestros hijos a Dios, para que ellos cumplan los propósitos y la voluntad de Dios, y que sean cristianos que lleven fruto. Esto es una responsabilidad que tenemos como mamá, como papá, como personas en autoridad sobre nuestros hijos o las personas que tenemos a cargo. Samuel fue una persona consagrada a Dios. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y quiero que me acompañen al libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Si lo tienen ahí. Y vamos a ver ahora alguien que nos gusta mucho a todos, creo, la vida de Pablo. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo no desea morirse, no desea la muerte, pero él sabía que si se moría, iba a estar en el lugar donde Dios nos promete, con Cristo juntamente, y se acercaba a Cristo. Ahora, también Pablo entendía esto, que era necesario que se quede para enseñar a las personas el Evangelio, para que maduren y para que crezcan en lo espiritual. Yo puse acá: no temamos a la muerte, recordemos que el morir en los brazos del Señor y en la voluntad de Dios, cuando Él decida, es una victoria. Le hemos ganado a la muerte cuando nosotros morimos en Cristo. Acuérdese que tenemos esta promesa de poder vivir eternamente con el Señor. Esta es la meta del supremo llamamiento también. Muy bien, yo le voy a dar pasajes muy conocidos. Quizás usted lo conozca de memoria, pero a veces la memoria es algo pasajero. Yo quiero que, como le dije antes, identifiquemos cada palabra. Gálatas 2:20, ¿sí? Escuche: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pasajes tremendos donde vemos que Pablo se desnuda, se despoja de su persona y dice: muchachos, yo ya no vivo yo.
sino que Cristo vive en mí. Y yo siempre le estoy dando este ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren ir a encontrar a Pablo, lo tienen que ir a buscar detrás de la cruz. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Es decir, Pablo había pasado la cruz. Estoy crucificado juntamente con el Señor. Y la pregunta para que nosotros estemos analizando, usted y yo inclusive, digamos nosotros de qué lado estamos de la cruz. Podemos estar diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o todavía hay cosas que viven en nosotros, que son deseos de la carne. Por eso yo le digo que no solamente escuche, sino que analice su persona, porque el cambio, si usted puede entender, será muy favorable a usted. Y no solamente a usted, sino a los que están a su alrededor. Y si usted es un ministro o una ministra de Dios, va a ser favorable para el reino de Dios, porque su vida de testimonio va a hablar que ya usted vive para el Evangelio de Jesucristo. Ahí mismo en el libro de Colosenses, si me pueden estar acompañando, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a ir ahí. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 7. Y también quiero que usted lo lea conmigo, o por lo menos escuche bien, con atención. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde estamos mirando y en qué lugar estamos viviendo? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde estamos mirando? ¿A dónde nos detenemos para ver? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y yo siempre hago esta palabra que dice, porque habéis muerto. Y yo la cambio. Las mismas palabras le pongo un signo de pregunta. ¿Habéis muerto? Esta es la pregunta. ¿Hemos muerto para vivir en Cristo? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Y ahora si usted quiere saber cómo tiene que hacer para morir, tiene la respuesta acá. Seguramente la leyó cuántas veces, o la hemos leído tantas veces, pero quizás no la pusimos en obra y seguimos vivitos en las cosas terrenales. Haced morir pues. ¿Quién? Yo debo hacerlo morir. Esto es una cuestión que yo debo hacer, no mi pastor, no Dios, no mi papá, no mi líder, sino yo debo hacerlo morir para que mi vida sea transformada. Haced morir lo terrenal de vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo? Sí, vienen sobre los hijos que no obedecen a Dios, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivían en ella. Qué bueno, ¿no? Que acá Pablo dice, me imagino que no la estás viviendo, ¿no? Sino que habrá sido en otro tiempo cuando tú vivías en ellas. Es como que Pablo le da por sentado que ya está viviendo esto. Bueno, yo quisiera también dejar sentado que usted también vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Consagrar nuestra vida es dejar todo lo terrenal, todo lo humano, para poder vivir al Señor. Ahora usted me puede decir, pastor, tengo que dejar todo. Mire, todo lo que sea que afecte al Evangelio de Jesucristo, si decimos que tenemos una vida cristiana. Mire, yo creo que a nadie le impuso a usted aceptar a Cristo en su corazón, sino que esto ha salido de usted, de su corazón. Entonces usted decidió tomar esta responsabilidad tan buena, tan firme, para tener una vida eterna. Nosotros no jugamos a ser cristianos ni al Evangelio, sino hemos decidido vivir el Evangelio, vivir a Cristo,
Por eso muchos de nosotros decimos que el Evangelio es una forma de vida, no es una religión. Hemos decidido vivir de esta forma, pero para vivir de esta forma tenemos que recordar que hay un montón de estatutos y procedimientos que debemos tener para beneficio nuestro. No le hacemos ningún favor a Dios, al contrario, el favor, la gracia de Dios es para nosotros, la vida eterna. Vamos un poco más allá. Filipenses capítulo 3, ahí nomás. Conocido pasaje, a mí siempre me gustó mucho. A partir del versículo 7, el 10, hasta ahí nomás, para que usted pueda escuchar y entender. Presta atención, por favor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué frase terrible, ¿eh? ¿Qué es ganancia para usted? ¿O qué fue ganancia y hoy la desestima por Cristo? ¿O sigue teniendo la ganancia del mundo y quiere vivir a Cristo? Mire que es medio difícil, ¿eh? No se puede vivir como el mundo desea en el reino de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, algunas, no, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Fuerte? Bueno, pongamos desecho para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué bárbaro, ¿no? Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento no es saber, mi hermano, siempre lo explico. Son palabras tan parecidas, pero tienen kilómetros de diferencia. Muchas personas en el mundo saben de Cristo, pero no le conocen. Muchas personas se congregan en templos, pero no conocen al Señor. Acá Pablo decía, para tener el conocimiento del Señor. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios que le revela la persona de Jesucristo, su vida es transformada. Antes no. ¿Por qué? Porque la revelación hace que saque de sus ojos el velo y de su mente y de su corazón se caiga para empezar a entender los designios de Dios. Por eso Pablo puede decir que está muerto, que estima todo por pérdida, por la excelencia del conocimiento del Señor. ¿Y cómo puedo conocer al Señor? Mire, mi amigo, mi hermano, el conocer a Dios es poder hablar todos los días con Él. Yo estoy casado y cuando estuve conociendo a mi novia, salíamos una vez por semana cuando los padres lo dejaban, después 2 veces, después tuvimos 4 años de novios, después nos casamos y empezamos a vivir todos los días juntos. Y hoy puedo decir que estoy conociendo a mi esposa y ella me conoce a mí. Aún todos los días conocemos algo diferente. Quiero decirle esta comparación, que también debemos todos los días tener esta conexión con Dios para poder conocerle. No saber solamente. Muchos saben, pocos los conocen. Muchos llamados, pocos escogidos. Reflexione en lo que yo le digo. Y será para edificación de su vida. A Pablo se le abrieron los ojos cuando iba camino a Damasco. Dice que es como que encontró un tesoro y que había revolucionado toda su vida, este hallazgo, este encuentro personal con el Señor. Y todo lo demás que tenía quedó carente de valor. Por eso dice, desestimo todas las cosas como pérdida. Pablo deja de lado el mérito
personal, humano, para recibir la gracia de Dios. Y yo quiero leerle algo que dejé aquí en mi carpeta. Comprendamos que ningún logro personal gana una posición espiritual. Esto lo dije hace mucho. No temamos perder por el intento de conocer a Cristo. Hagamos del conocer a Cristo el objetivo supremo de nuestra vida. Esto implica sacrificio y también esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque somos hombres carnales venidos a lo espiritual, pero vivimos en una sociedad carnal y terrenal. Entonces, los deseos de la carne pelean con el espíritu y estamos en batalla constante. Para poder mantenernos en las cosas de Dios es necesario esta intimidad y la fortaleza del Señor para seguir adelante. Y hay muchas cosas que debo poner yo, que es el entusiasmo y un montón de cosas. Y bueno, entienda que nosotros necesitamos esta comunión. Necesitamos no darle el tiempo que nos sobra a Dios para leer las Escrituras, para escuchar una prédica, para congregarnos. Porque esto va a ser para poder servirle a Dios. Usted y yo no solo somos llamados para una vida eterna, que es lo fundamental, sino que hemos sido llamados para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero lo podemos hacer cuando nuestra vida realmente dé testimonio de esto. Porque si mi vida no haya sido transformada por el poder del Espíritu Santo, lo que yo puedo hacer es tener vanas palabrerías. Y cómo una persona se demuestra la conversión es en el medio de la prueba, de la aflicción. Hay muchas personas que lideran lugares en la iglesia que a veces como que quieren dejar todo porque están cansados, cansadas, agobiadas, deprimidos, deprimidas. Entonces dice, yo ya no doy más, sinceramente estoy sobrepasado, sobremanera. ¿Y dónde está la fortaleza en Cristo? ¿Dónde está todo lo que me estuvo contando y hablando de Dios? Entonces serían palabrerías. Bueno, esto es lo que da testimonio de nuestra conversión. Si habéis nacido de nuevo en Cristo Jesús. Porque ya no son sus fuerzas, mi amigo, mi hermano, sino las fuerzas que Dios nos da. Pero yo puedo tener de su fuerza cuando tengo relación con Él, cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a enviar su palabra en mi vida y me edifica y me fortalece en el medio de las peores circunstancias. Ahí vemos un hijo de Dios, una hija de Dios, no abandonando ni dando malos testimonios, ejecutando un cargo en un lugar que es santo, porque todo lo que se hace para el Señor, en el templo, fuera de él, son cosas santificadas. Usted sabe, el predicar el Evangelio, el tocar un instrumento, el enseñar a los chicos, el tener una célula. Cada trabajo que se hace para el Señor, tenemos que santificarlo. Por eso dice que consagración es, decía yo al principio, ofrecer a Dios una persona o cosa. ¿Se acuerdan que antes ofrecían cosas a Dios? Objetos. Bueno, el objeto o el objetivo somos nosotros. Personas que queremos consagrarnos para vivir en Cristo. Pero de esta manera tenemos que ser consagrados al Señor. Para ir terminando, quiero concluir cuáles son las características y actitudes de una persona consagrada. Ahora yo quiero que usted escuche y evalúe cuáles de estos condimentos usted tiene o tiene que empezar a trabajar. Ojalá que encuentre todas estas actitudes y características, pero también quiero que sea consciente de que para servir a Cristo necesitamos cambiar. Y a veces se nos escapan muchas cosas. A mí también. Por eso cuando yo leía estas características y actitudes, también venía a mi vida que hay cosas que yo tengo que evaluar para cambiar y mejorar.
¿Usted se siente que ya está superado? Mire, yo todavía no. Yo pienso que tengo muchas cosas que cambiar, muchas cosas que aprender, y también Dios me dijo que tengo mucho para dar. Y lo mismo quiero decirle a usted, hay mucho para dar. Entonces son amor, compasión, humildad, comportamiento desinteresado y generosidad. Y la última, paciencia. Y quiero leerla ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12, algo que usted ya conoce. Colosenses 3, y vamos terminando. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó, así también nosotros lo hagamos. Hay 3 puntos importantes. Primero, servir a Dios con lealtad, servir de corazón y servirlo de gratitud. En el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, enseñar en la iglesia, trabajar para la gloria de Dios, sé de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y si algo lo estás haciendo mal, y sabiendo que lo estás haciendo mal, porque a veces nosotros somos medio cabeza dura, no le agrada al Señor. Versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Usted piense que está ministrando el reino de Dios a los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serviréis. Solamente a Él. Dejemos que la palabra dé frutos de alabanza a Dios, sirviéndole en cada palabra, en pensamiento y acción. Y para terminar, le quiero dar la vida del consagrado, Jesucristo. Y vamos a ver algo que usted conoce. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 29. Acompáñeme y ya estamos terminando. Lucas 2, 49. A ver. 49. Muy bien, tengo mal puesto acá en mi carpeta. 49. Acá es cuando el niño Jesús se había perdido, ¿se acuerdan? Que los padres lo buscaban y hallaron, hablando en el templo, a los doctos, a las personas de la ley. Y le dijeron, entonces le dijo, le voy en el 48 si entiende. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es consagración. Él había venido con un propósito del Padre, de Dios, que tenían que cumplir. Yo puse, los asuntos de su padre era la cuestión más suprema e importante del mundo. Estaba plenamente dedicado a obrar en las obras de quien los envió. Le dije al principio que nosotros somos escogidos y enviados. ¿Cómo está su vida ante el Señor? ¿Cómo está su vida ante la sociedad? ¿Cómo está su testimonio? Mire, sería bueno que reflexione. Si usted tiene la posibilidad de escuchar de vuelta estas palabras, póngasela otro día ahí en su mesita de luz y escúchela. Y empiece a reflexionar si su vida está consagrada a Dios o todavía la tiene consagrada a su familia. Porque quiero decirle, mi amigo, que sus hijos, su esposa, su esposo, su familia, la sostiene el Señor, no usted. Usted debe hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando vivimos para Cristo, estamos seguros que Él se ocupa de lo nuestro. Pero usted ocúpese de las cosas de Dios. Consagre su vida a Dios.
el que le prometió, el que es fiel, el que cumple las promesas. Le invito en esta tarde a orar. Y que sea el Espíritu de Dios mostrándole y enseñándole cuál es la prioridad. Consagración, una entrega absoluta a Dios. Señor, en esta tarde, noche, queremos darte gracias porque hemos entendido, Señor, que a medias en el reino de Dios no se puede estar. O estoy con Cristo o estoy en el mundo. O he muerto a las cosas de Dios, a las cosas del mundo para vivir en el reino de Dios. O he muerto para vivir en algo nuevo, que es tu reino. Y he dejado de estar en lo anterior de mi vida. Señor, que seas tú obrando en nosotros, que sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta tarde, noche, Señor, para convencernos, Señor, de que una vida santificada y entregada a ti y consagrada es lo que a ti, Señor, realmente te agrada. Haznos de nosotros, Señor, un vaso nuevo, un vaso de honra, Señor, para que el día de mañana, cuando tú nos llames, cuando tú decidas que estemos ahí en tus brazos, puedas decirnos siervo o sierva fiel. Señor, queremos vivir en este tiempo que tú nos dejas aquí en la tierra, con el propósito en el cual tú escogiste para cada uno de nosotros. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias por habernos escogido y elegido para ministrar tu palabra aquí en la tierra. Oramos en el bendito nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesús, Señor nuestro. Muy bien, mi querido amigo, mi querido hermano, espero que haya sido de edificación, así como es para mi vida la palabra de Dios, y que el Señor esté reinando en cada una de las cosas que usted haga. Le mando un abrazo de mi corazón. Dios le bendiga.